Hola, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver entonces la clase de que corresponde hoy 26 de abril. Vamos a continuar entonces con las actividades que veníamos haciendo. El mismo archivo, el de archivo de variables, y ese archivo de variables pues todavía tiene unas pestañas que nos quedaron pendientes. ¿Cuáles pestañas quedaron pendientes? Entonces, en este archivo yo tengo un archivo nuevo, es decir, las primeras pestañas no tengo realizado nada, entonces no tengo ningún módulo. Recordemos que para poder realizar las condiciones que tenemos en este momento, pues es necesario tener un módulo. Entonces lo que podemos hacer es venir por acá en Visual Basic, la ventana de Visual Basic, recordemos que se saca con Alt F11, o venimos a la pestaña de programador o desarrollador, dependiendo del lenguaje como lo tengan configurado, y presionamos el botón de Visual Basic. Hay una aclaración, si yo presiono Alt F11, pero me demoro mucho entre cambiar, o bueno, me demoro mucho cuando presiono Alt y tardo para presionar el F11, puede que lo que haga es que inserte un gráfico. Si eso sucede, es un gráfico que se inserta en una hoja nueva, pues lo que deben hacer es eliminar la hoja. Vamos a probarlo para que lo vean. Si yo dejo Alt, lo dejo presionado y me demoro en presionar y ahora sí presiono F11, él puede generar un gráfico. Vamos a hacerlo acá. Alt y F11 después. Bueno, en este caso me está tomando, pero lo que pasa es que se crea un gráfico en una hoja nueva. Si crea eso, pues solamente eliminamos la hoja nueva y vamos a sacar el Visual Basic un poquito más rápido en la combinación de teclas. Es lo único que hay que hacer. Si no, pues lo sacamos desde la ventana o desde la herramienta que está ubicada en programado. Bien, ahora, para poder agregar un módulo, pues lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, insertar, y vamos a insertar un nuevo módulo. Si ya tenemos el módulo anterior, que es el caso de ustedes si tenían el archivo guardado, pues entonces van a poder trabajar con ese módulo igual, ¿cierto? Lo único que deben hacer es crear otro sub y un en sub. Listo para poder generar ese nuevo código que vamos a escribir. Entonces, acá en las instrucciones nos dice que realice la siguiente operación en Visual Basic. Eh, Hay que hacer una macro que se llame operaciones. Entonces, lo que voy a hacer es sub operaciones y operaciones, abro y cierro paréntesis. Nada más. Él automáticamente cuando doy enter aumenta el tamaño no. Crea la letra capital de la S y lo mismo crea el en sub también con su capital en cada una de las palabras, es decir, la primera mayúscula. Dentro del sub y el en sub, es decir, en este espacio, en todo este espacio que está acá, es donde yo voy a escribir mi código. Mi código tiene que estar encerrado entre el sub y el en sub. Si no está encerrado, es decir, si yo escribo el código por acá, ese código no funcionaría. O no funcionaría cuando yo ejecute esa operación, funcionaría después. Entonces, como recomendación y como recordatorio. Vamos entonces a hacer las sumatorias. Lo primero que hay que hacer es crear las variables. Dijimos que para crear las variables usamos la palabra reservada dim y luego vamos a crear las variables. Aquí, como tengo variables que pueden ser de diferentes características, pues yo lo que voy a hacer es hacer un dim por cada uno. Pero les voy a mencionar, que creo que no se los mencioné en la clase anterior, si tengo por ejemplo string, eh, pues puedo mencionar o puedo declararlas directamente todas. Por ejemplo, hola y mundo es una variable que es una frase, es tipo string. Entonces yo puedo poner aquí frase 1, así se va a llamar mi variable. Pero por acá abajo también tengo otra que es adiós con luna concatenado, eso es otra frase. Entonces yo puedo poner aquí coma frase 2 y decirle que esto lo voy a nombrar o las voy a declarar como string y hago las dos de una vez. Entonces me ahorro una fila, por llamarlo de alguna manera. Pero si no quiere, pues puede poner dim frase 1 hace string y dim frase 2 hace string. Y también funciona, solo que así pues es como un poquito más práctico. Vamos a suponer entonces también que, bueno, suponer no, vamos a hacer aquí dim, la suma. Este lo voy a nombrar como entero, o lo voy a declarar como entero. Mientras que el de divide y multiplica, pues son dobles. Entonces lo que voy a hacer es dim, como no, dim, aquí sería producto y factor, o cociente más bien, o división, div puede ser.
eh, lo voy a nombrar como doble. Y por aquí está doble. Bien, mira que puedo poner las dos directamente, no tengo que poner una y una, que también lo podría hacer. Y aquí, dim, una resta como entero, porque son dos números enteros los que voy a restar. Bien, ¿qué pasa? Yo puedo hacer directamente eso con los números, es decir, con unas constantes, pero también podría hacerlo metiendo cada valor en una variable. Por ejemplo, este 2 poniéndolo en una variable. Pero, pues digamos que no nos dan esa instrucción, entonces vamos a hacerlo con los números directamente. Entonces, después de que declaro las variables, voy a asignarlas. Entonces, por ejemplo, tengo suma, que suma va a ser igual a 2 más 2, y ya quedó asignada. Luego voy a asignar frase 1, que frase 1 me dice que debo concatenar una palabra con otra. Entonces yo lo que puedo hacer es una palabra, la pongo hola, entre comillas, es un string, y para concatenarla uso el símbolo ampersand, que es shift 6. Con shift 6 saco este símbolo, que muchos los tienen como i, pero en realidad es un ampersand. Entonces, con eso puedo concatenar hola y la palabra mundo. Siempre entre comillas porque son string. Bien, ahora tengo div, que div me piden que divida 5000 entre 126. Entre 126. Y luego me piden multiplica, que yo lo guardé como factor. Ah, no, lo guardé como producto. Producto, y ese producto va a ser igual a 30.22 por 14. Recuerden que el símbolo para la multiplicación es el asterisco, entonces por 14. Luego utilizo la frase 2, que es mi segunda variable, para string, y esa frase 2 va a ser igual a me falta una, me falta resta, aunque pude haberlo hecho, no hay problema en hacerlo en un orden diferente, pero sigamos el mismo orden. Resta, que es igual a 25 por no, menos 75. Ahora sí, frase 2, que va a ser igual a adiós, adiós. Dice que le concatene la palabra luna, pero me dice que debo dejar un espacio en el medio. Entonces, para un espacio, yo lo que hago es concatenar literalmente un espacio. Entonces pongo comilla, espacio, comilla, y luego concateno la siguiente palabra, que sería luna. También entre comillas luna. Y esto ya estaría. Si le doy F8, F8 es el que me permite ejecutar línea por línea, pues entonces yo veo que él declara todas las variables y luego empieza a crear una por una. Y la cuestión es que cuando acabo, él no me muestra en ningún lado, es decir, yo no sé. Les había dicho que si vamos a ver y abrimos ventana inmediato, yo podría ejecutar de nuevo, ejecutar F8 y ejecuto todas las líneas excepto la última, es decir, la última la debo dejar subrayada, no debo terminar la macro. Y cuando ya la esté ahí en la finalización, pero sin terminarla, utilizo el signo de interrogación y la variable que quiero ver. Por ejemplo, suma. Ahí está 4. O frase 2, por ejemplo. Entonces, signo de interrogación, frase 2. Y me muestra adiós luna con el espacio que yo había requerido. ¿Qué pasa? En las instrucciones me preguntan o me dicen que debo tener los resultados con un MSG box o message box, que es un mensaje, como una ventanita que se abre. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con esta por ejemplo, entonces msg box espacio, y aquí debo poner la variable que quiero mostrar, por ejemplo, suma, y vamos a volverlo a ejecutar. Entonces termino con F8 para ejecutar eso y vamos a ejecutar una por una. Suma, se crea la suma, llega a ejecutar la ventana de mensaje y cuando se ejecuta la ventana de mensaje, entonces abre una ventanita con el resultado, que en este caso sería el 4. Si lo pongo así para cada uno, voy a detener acá la macro, pues yo tendría que poner msgbox y poner aquí frase 1.
Y lo mismo para las siguientes líneas. MSG box y div MSG box resta y por último MSG box y frase 2. Vamos a ejecutar de nuevo F8, 4, le doy a aceptar para seguir ejecutando F8. Hola mundo aparece, ahí no teníamos concatenado espacio, entonces en efecto aparece sin espacio. Luego vamos a tener la división sale con todos sus decimales o con la cantidad de decimales que puede calcular. Luego la resta, menos 50 efectivamente, y luego la última. Y terminamos la macro. ¿Qué pasa? Como recomendación les dejo que utilicen este también, que este es muy parecido al MSG Box, pero es otra herramienta diferente. Inténtelo, si no lo logran, pues me pueden escribir un correo, si no lo vemos en la próxima semana que nos vemos de manera presencial. Pero inténtelo para ver cómo es que funciona y qué diferencia hay entre esas. Y otra recomendación que les hago para que experimenten es si yo puedo, por ejemplo, poner aquí en vez de este MSG Box, si puedo poner un MSG Box y aquí ponerle coma, suma. A ver si yo puedo poner dos valores en un MSG Box. Listo. Ahí les dejo como recomendación para que ensayen, practiquen y miren a ver si funciona. Bien, entonces ya tendríamos esta pestaña de operaciones o esta hoja de operaciones. Vamos a ver entonces la de obtener variables. ¿Qué es eso de obtener variables? Obtener variables es yo poder recoger dentro de una celda lo que el contenido de esa celda, obtenerla para meterla en una variable, ¿cierto? En este caso pues selecciono como esta, pero no estrictamente pues tiene que ser esa función, perdón, esa variable. Entonces lo que voy a hacer es una nueva función o una nueva macro que se llame obtener variables, que digamos que aquí no me dicen obtener variables, se debe llamar, pero pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces sub obtener variables, que en realidad pues no es obtener variables, es obtener valores para asignarlos a una variable, y otra vez el en sub es estrictamente necesario. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger unas variables que se llame A, que se llame B, y esas variables A y B les voy a asignar esos valores. Entonces lo que hay que hacer es dim A, B, y las voy a inicializar como, en este caso pues son enteras, entonces como enteros. Bien, después de que tengo A y B, voy a hacer la obtención de A, B, y luego puedo obtener la suma, o la puedo calcular inclusive. Entonces A igual a esta función que me permite ir a la posición que quiero, ¿cierto? Que esa posición entonces sería, en este caso, D16, y le digo que quiero obtener su valor, entonces punto value. Punto value es el valor que tiene esa celda, ¿cierto? Esa es la forma de obtenerlo. Entonces lo que está haciendo esta línea es, obtiene el valor de la celda 16, quiero su valor, y luego lo asigna a la variable A que ya está declarada arriba. Lo mismo hago con B. B es igual a rango del de 17, entre comillas, de 17. Y aquí lo voy a poner en mayúscula por seguridad, que no hay ningún problema. El valor y listo. Luego puedo, no sé, operación o resta o suma, ¿cierto? Suma, aunque suma ya existe arriba, entonces no es lo mejor. Entonces voy a darle operación sin tilde para que no me vaya a poner un error. Operación, y le digo que esto va a ser A más B. Recomendación, bueno, antes de eso, un pequeño error que hay. Si usted pone operación aquí, pero no está declarada, no va a funcionar su código. Entonces, lo que hay que hacer es agregar aquí operación a la declaración de las variables para que pueda funcionar de manera perfecta. Si no, no va a funcionar. Simplemente le va a decir que estamos haciendo uso de una variable que no está declarada. Hay que declararla entonces. Y esto se hace de la misma manera con todos.
¿Qué hay que hacer? Como ejercicio, les recomiendo que hagan esto para concatenar. Es lo mismo, obtener un valor y luego en la operación en vez de ser con más, pues se hace con ampersand para concatenar. Divide, lo mismo, obtener este valor, obtener este otro valor y luego dividir con el símbolo de slash. ¿Y qué porcentaje representa? Este es un cálculo un poquito más complicado, no es tan complicado, ¿cierto? Es el cálculo normal del porcentaje, que me imagino que todos lo saben hacer. Si no, pues me pueden escribir un correo, lo buscan en Google y ya. Y se hace de la misma manera. Se obtiene este valor, se obtiene este y se hace el cálculo de porcentaje. Es decir, qué porcentaje representa este respecto a este. ¿Listo? Bien, vamos a hacer la otra pestaña. Igual les voy a subir un archivo con este código completo, pero eso lo voy a hacer al final de la semana. Lo ideal es que vayan trabajando este archivo ustedes mismos para que puedan tener pues como la capacidad de lograrlo de manera individual y no pues simplemente verlo como se hace. Bien, luego vamos a obtener este código para esta otra hoja que es imprimir variables, es decir, ya no quiero solamente recibir esto, que eso pues es lo que estamos haciendo, sino que aparte de recibirlo quiero mostrarlo acá. Entonces es lo mismo, es el mismo archivo que teníamos, yo lo voy a hacer para este primer valor y se los voy a explicar cómo mostrarlo aquí, pero ustedes lo van a hacer para los demás. Se hace de la misma manera. Listo, entonces aquí en obtener variables puedo hacerlo directamente, no tengo que crear una nueva macro. ¿Por qué? Porque pues si ya estoy obteniendo los valores de acá, pues simplemente es una línea más que calcule y muestre acá. De hecho el cálculo ya está, el cálculo está en operación, entonces lo único que tengo que hacer es mostrarlo en el resultado. ¿Qué pasa? Si yo lo que estoy diciendo aquí es que quiero obtener el valor de la celda y asignarlo a A, pues ahora lo que quiero es que lo que está en A se asigne al valor de la celda. Entonces, si usted está pensando, pues simplemente lo pongo al revés, pues efectivamente eso es. Simplemente lo pongo al revés. Entonces, lo que le digo es, vea, yo quiero que rango en la celda G18, que es la celda que quiero, G18, en la característica de valor, pero no en español, la característica de valor, pues quiero que sea igual a lo que hay en, ya no en A, sino en operación, que es el valor que contiene el resultado de esa operación. Entonces, lo que está en operación, recuerden que se escribe de izquierda a derecha, pero las operaciones o todo lo que se ejecuta en Visual se hace desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, si aquí tuviéramos una operación, él hace la operación aquí primero, solo que la hizo pues anteriormente. Y esto lo que va a hacer es llevarlo a este lugar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar del valor de la celda G18. Listo. Vamos a ejecutar esto a ver si es cierto. Entonces F8, ejecuto, declara la variable, toma el valor A, toma el valor B, luego hace la operación y luego G18 el valor y pone la operación. En este caso me está poniendo la operación en cero. La operación en cero pues significa que hay una condición ahí que de pronto está mal, ¿cierto? Aunque puede pasar que aquí sea un valor diferente. Pero entonces antes de eso vamos a mirar si la operación sí me la está haciendo bien. Operación. Operación. Operación dice que vale 0. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa. Y es que aquí las celdas me quedaron mal ubicadas, están desplazadas. Entonces en realidad aquí no es rango D16, sino D18 para que pueda calcular. Porque ahí lo que está calculando es D16, que es este, 0, ¿cierto? Más de 17 que es este y pues también es 0. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar aquí el rango porque me quedó mal la siguiente hoja. Entonces 18 y aquí 19. Y vuelvo a ejecutar. F8, ejecuto de nuevo. De 18 toma el valor. De 19 toma el valor. Hace la operación y pone el rango que hay en
en la operación en el valor de G18. Listo, van a hacerlo para el mismo, pero entonces ya tienen que tener en cuenta que si hicieron el ejercicio con variables, está desplazado, es decir, ya aquí que está en 20 el hola y en 21 el mundo, pues aquí ya no va a ser en 20 sino en 22 y el mundo no va a ser en 21 sino en 23. Solo es modificar eso para que acá les pueda funcionar de manera correcta. Bien, entonces terminan este ejercicio. Si tienen dudas me escriben algún correo. Igual entonces pueden escribirme en cualquier momento, no necesariamente pues durante la hora de la clase. Yo trataré de responderles lo más pronto posible. Voy a tener otro video, entonces están pendientes del siguiente video que es el que corresponde a la clase del viernes y nos estamos viendo entonces la próxima semana.